Veamos aquí, tenemos, por ejemplo, aquí ciertas variaciones, ciertas formas de cómo hablamos, de cómo pronunciamos en la oralidad y cómo se debe escribir, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está mi puntero? Ujú. Aquí, ve, ñaui. En algunos contextos, en el plano oral, vamos a pronunciar ñaui y en otros, naui. Pero ¿cómo vamos a escribir? Ñaui, ¿eh? ¿Qué significa? Ojo. Entonces, estas formas, estas variaciones es en el plano oral y en el plano escrito vamos a escribir de esta manera, ¿no? Ñaui. ¿Por qué? Porque la consonante ña es la consonante más antigua del quechua conservador, ¿no? En cambio, la na ya ha sufrido una variación de la ña. Por ejemplo, este ñaui todavía en la zona de Conchucos, en ciertos contextos, se conserva, ¿no? Ahí ellos hablan, ellos dicen ñaui. En cambio, por ejemplo, acá en Huaylas, en las vertientes, ya ha variado y decimos naui, ¿no? Y sin embargo, vamos a escribir, dice, en el quechua central, ñaui, ¿ya? ñaui. Igual lo mismo sucede con hueta, ¿no? Hueta, miren, pronunciamos nosotros acá hueta, ¿no? En cambio, en la zona de Conchucos, ahí pronuncian huaita, tal cual está escrito. En cambio, nosotros, huaylas y vertientes, monoptongamos esta palabra, ¿no? Aquí puedo aprovechar y puedo explicarles algo de la monoptongación. Ya somos intermedios, eso sí sabemos, ¿no? Y a recordar nada más aquí. Es la monoptongación, es cuando estas dos palabritas, la A y la AI, cuando se juntan, esa AI en el plano oral va a sonar como una E alargada, ¿no? Aquí vamos a ver, vamos a recordar y puedo poner por aquí, así, ¿no? A ver. AI, por ejemplo, suena E. Au suena O. Esto es para los que somos de Huaylas y las vertientes. ¿Ah? En Conchucos, algunas sílabas monoptongan, casi la última nada más. La primera no. Por ejemplo, en la palabra mecho, ellos dicen maichu, ¿no? Ahí, por ejemplo, la última nada más monoptongan o incluso lo cambian la doble O por U. Dicen, no, maichu, ¿no? Entonces, la UI, por ejemplo, suena como una I, ¿ya? Entonces, esto es nuestra monoptongación, solamente eso es para recordar, ¿no? Porque esto ya lo aprendieron en el básico, ya lo manejan. Entonces, esta monoptongación nosotros tenemos que manejar muy bien para nosotros poder leer y escribir, más que todos los que somos huaylas y vertientes, como vuelvo a repetir. Si manejamos la monoptongación muy bien, vamos a leer y vamos a escribir de manera correcta, ¿ya? Entonces, en esta palabra hueta, hay monoptongación, miren, está escrito huaita, ¿no? Entonces, ¿cómo pronunciamos aquí en huaylas y vertientes? Hueta, ¿no? Miren, hueta, con una E, pero yo puedo escribir así. No, yo no puedo escribir así, ¿no? ¿Por qué? Porque la E no es un alfabeto oficial del quechua, esto es del español. Entonces, esto es solamente para la pronunciación. Rimanaparllanqueqa. Hueta, aquí ve, hueta, este es como pronuncia, huaita, perdón, huaita, como pronuncia Conchucos, ¿no? Los de la zona de Conchucos, huaita. Ujú. ¿Y qué nos dice nuestro manual de escritura del quechua central? Que nosotros tenemos que escribir así, ¿no? Huaita, que hace referencia a la flor. Kuknincho, quecho riquecantic, chacua. Ah, chacua. Wakincho, rimantic, parlantic, nintic, chacua. Chacua, sacua. Kaya kimalaya, kan imano rimancantic, imano parlancantic, ¿no? Tres maneras, tres formas de hablar, de pronunciar esta palabra chacua, ¿no? Chacua, chacua, sacua. Entonces se respeta, dicen, la oralidad se respeta estas formas de pronunciarla, ¿no? Pueden pronunciarla tal cual lo hablan en su zona, en su lugar. Pero al momento de escribir, vamos a tener en cuenta esto de acá, chacua.
¿ya? Vamos a escribir con esto de acá, con chacua, con esta de acá, ¿ya? Esta es la escritura, ¿no? La manera correcta de escribir en el quechua central. Quejun nincho, mamanchik, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos mamanchik, mamanchik, mamanchi, mamansi y mamanchi, ¿no? Son estas variaciones que tenemos en el plano oral, ¿no? Son estas formas que se pronuncian, se hablan en las zonas aquí dentro de nuestra región. Se respeta la forma de pronunciar, de hablar, pero ¿cómo vamos a escribir? Vamos a escribir mamanchik, ¿no? Por ejemplo, aquí la mayoría hablamos de esta manera, ¿no? Mamanchik, decimos, ¿no? La mayoría, mamanchik. Ajá. Pero ahorita vamos a ver también qué consonantes han variado. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué escribo mamanchik y por qué no debo escribir mamanchik. Pero esto recuerden que escribimos para el plano académico y científico, ¿no? Cuando vamos a publicar textos, ¿no? Pero dentro de nuestro medio local podemos seguir utilizando estas formas locales, ¿no? Mamanchik, para un mejor entendimiento con nuestra población. Muy bien. Ahí tenemos entonces, por ejemplo, la estandarización que se busca en la escritura del quechua central, ¿no? Tenemos diferentes formas de hablar, diferentes formas de pronunciar y para escribir sí tenemos una sola forma, ¿no? Esto es lo que se busca, la escritura unificada, porque cuando escribimos así, el personal, el profesional de, por ejemplo, de otras regiones que conforman la macrorregión del quechua central, por ejemplo, ya sea Huánuco, Junín, van a leer Mamanchik, lo van a entender, ¿no? Por ejemplo, en esas zonas no existe la consonante cha, ¿no? Es con la cha. Entonces, ellos van a entender, van a comprender cuando escribimos de esta manera. Eso es lo que se busca, comprensión entre las macrorregiones. ¿Alguien quería participar? Ya, me parece que se filtró el audio. Hay que tener cuidado con nuestro audio, por favor. Y no se olviden de la monoptongación, ¿no? De la monoptongación para leer y escribir de manera correcta. Muy bien, continuamos. No kahukta pukuri, kapamanta pukuriakman. Ma, primarami, wiyashkaki. Que monotongación takanika munki, que kamanachi, que e alargada nishwan nishkanwan manachi. Huk palabra tapis qillqashwanchu. Manam qillqashwanchu ewan. Imanir nerqo manam kanchu, achawayacho, achajalacho, manam kanchu Ya, vuelvo a repetir, no existe la E en nuestro alfabeto oficial del quechua, ¿no? Solamente esta partecita, a ver, voy a señalar. Ahí, ¿dónde está mi? Ya, todo esto de acá, que ya panca, rimana pagliam. Ya, esto es solamente para la oralidad. Para escribir es esta de acá. Kemi qillqanapaq. Ajá, kemi qillqanapaq. Pukakaq. Ya, koyuqa rimanapaq. La parte que estoy señalando de color verde es para la oralidad. Esas son las variaciones que tenemos aquí en nuestra región en los diferentes contextos geográficos. ¿Ya? Entonces solamente es para la oralidad. Y esta de acá es para la escritura, ¿no? Esta de acá es para la escritura. Muy bien, continuamos entonces. A ver, ahí, profesor Jaime, están solicitando el link de la asistencia nuevamente, por favor, ahí les comparte. Aló. Sí, correcto. Ya, profesor, gracias. Continuamos entonces. A ver, uy, no voy a... Correcto, profesor, correcto, bien. Alguien, mi profesor, alguien. Aló. Aló, colegas, muy buenas tardes. Mi asistencia, por favor. A ver, la asistencia está, el link está en el chat de la sala Zoom. Ya, ahí, por favor, registren su asistencia y prenden su audio cuando van a participar para continuar, ¿ya? Ahora sí. Ahora veamos aquí... Una pregunta.
Adelante. Sí, buenas tardes. Donde usted decía Mamanchik, se escribe así, podemos pronunciar Mamanchik. Ujú. Eso significa que, que el consonante tsa desaparece porque en nuestra zona ¿no? Así es como hablamos y escribimos, así es, por lo menos a mí me indicaron desde los años pasados. O sea, ahorita usted está diciendo que no existe, porque más bien en caso de ñawi, ña es el término, la sílaba ña, más bien es como si estaríamos jalando del quechua sureño, del cusqueño, ellos son los que hablan así, pero nosotros acá siempre hemos dicho na, desde nuestros antepasados, desde nuestros abuelos. Entonces, al querer, creo que estandarizar, más bien estamos jalando del quechua sureño, esos A ver, términos. voy a Tal regresar. como en el caso del ñahui y en el caso de mamantic, ¿no? Mamantic es la forma correcta para quechua ancashino. Ya, voy a responder a su pregunta. Quiero que se ubique aquí, en la estandarización, en el último, ¿no? En el número 6. ¿Qué nos dice aquí en nuestra estandarización? Dice, el propósito de la estandarización de la escritura del quechua central es buscar desarrollar un quechua central estándar a nivel escrito para su uso en el ámbito académico y científico. ¿Eso qué quiere decir? Vuelvo a repetir, y hace rato les mencioné. Es para el ámbito académico, por ejemplo, cuando ustedes van a publicar de repente algún texto, de repente ustedes son escritores, van a sacar un libro de quechua, de repente de canciones, de cuentos, o de repente, no sé, del tema que a ustedes les parezca mejor. Entonces, para ese contexto nos está diciendo, para el ámbito académico y científico, tenemos que escribir, como se podría decir, rigiéndonos en lo que indica el manual de escritura del quechua central. Pero cuando nosotros hablamos, cuando estamos dentro de nuestro ámbito local, de nuestro ámbito regional, nosotros podemos seguir usando las formas locales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros podemos seguir escribiendo, como usted lo ha mencionado, Mamanchik, ¿no? Así como indica acá. Por eso es que cuando yo explicaba aquí, les indicaba, les dije que la forma local, la mayoría aquí en Ancash hablamos y escribimos de esta manera, ¿no? Mamanchik. Y en algunos contextos en la zona de Conchucos sí se da esto, porque el quechua de la zona de Conchucos es más conservador, ¿no? Todavía se conserva el quechua antiguo. Entonces, ahí en algunos contextos sí utilizan esto, ¿no? Mamanchik. Ajá, eso no significa que el quechua central cuando dice ustedes escriban Mamanchik, no significa que estamos matando la consonante tsa. Eso quiero que quede bien claro. No estamos matando, no estamos desapareciendo la consonante tsa. Estamos hablando esto en el plano académico y científico, ¿ya? Y para nuestras formas locales, cuando nosotros, por ejemplo, estamos dentro de nuestra región, solamente para Ancash, de repente escribo algo que va a salir para Ancash, un letrero, puede ser un cartel de repente, entonces voy a escribir de las formas locales, ¿no? Mamanchik, para yo poder entenderme, para poder comprenderme con la población, porque la población habla, usted mismo lo ha dicho, yo toda la vida he escrito Mamanchik y toda la vida he hablado Mamanchik, ¿no? Entonces, esas son las formas locales. Entonces, esto de acá, Mamanchik, va a ser para el plano académico y científico, ¿ya? Y hemos dicho que este proceso de estandarización se va a ir dando de manera progresiva, no se va a dar de un sopetón, ¿no? No significa que ya salió el manual y todos escriban así. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a esta unificación en la escritura. Tris, papi. A ver su ¿Ah? audio, por Excelente, favor. maestra. ¿Ah? Excelente, maestra. ¿Dónde? Permítame, participar. ¿Acá? ¿Ya está La por? quechua central se va a respetar la escritura, va a ser única, pero la forma de hablar y de la escritura
vamos a manejar ya, como dice, internamente, cada uno en nuestra región. Hasta ahí queda bien entendido, maestra, excelente. Walter, a ver, ¿dónde está Walter? Profesor Jaime, si me apoya ahí, por favor, con los que se va filtrando el audio, en Sí, silenciarlos. correcto. Profesor Walter, por favor, su micrófono. Ya, gracias. Maestra Cari, no sé Ahí si está puedo la profesora participar. Nelly. Adelante, profesora Nelly, le escuchamos. Muchas gracias. Luego el profesor Bueno, Jaime Guaita, que está levantando la manito. gracias. Buenas tardes a todos. Decía la maestra Cari que es para la estandarización de la lengua. Es muy importante que en la escritura nos unifiquemos. Es así como en la lengua castellana que nosotros tenemos, por ejemplo, en la costa dicen cuchillo y nosotros decimos cuchillo. Pero la escritura de la Academia Real es cuchillo, ¿no? Entonces, similar, se da este proceso en la lengua originaria. Cuando nosotros decimos mitzi, michi o mitzakuna, ¿no? Entonces, o en los sufijos mamanchikuna, mamanchikuna, ya, mamanchikuna, en la escritura va a ser el chikuna, ¿no? Pero en el sonido va a seguir, nosotros vamos a seguir hablando mamanchikuna, pero en la zona del Callejón de Conchucos, como tienen otro sonido, ellos sí van a escribir tal como pronuncian, mamanchikuna, ¿no? Entonces, esta estandarización nos va a ayudar también a que en la escritura podamos llegar tal vez a escribir también textos académicos. Si todos escribimos con una sola regla, entonces podemos entendernos en la parte escrita, pero si escribiéramos por cada variante, tendríamos dificultades. Por ejemplo, en la zona de Callejón de Conchucos, es diferente el sonido para Guayi. Ahí dicen Huasi, Guaji. Por nosotros en el Callejón de Huaylas decimos Guayi. Y en otros lugares también hay otros sonidos. Entonces, no podemos todos escribir de esa manera, no nos podríamos entender. Entonces, solamente es la escritura para unificarnos, pero la oralidad va a seguir viva y vigente tal como nosotros pronunciamos. Nada más, maestra Cari, gracias. Gracias, profesora Nelly. Adelante, profesor Jaime Guaita. Luego, Neis Nizama. Buenas tardes, señorita representante del Ministerio de Cultura, especialista Karina Kuchachin. Un cordial saludo a cada uno de los colegas desde las distintas UGELs. Soy el profesor Jaime Guaita de la UGEL Bolognesi. Hay algo aquí que me sorprende y me gustaría consultarles. ¿Cuál o qué criterios se ha usado para seleccionar a los estudiantes o a los participantes y poner en el nivel intermedio? Me sorprende las preguntas que a veces realizamos. ¿Por qué? Uno, mínimo, si estamos en el nivel intermedio, debemos conocer la parte teórica. Veo que no hemos revisado el acta de Barranca, no hemos revisado el acta de Ceneguilla, no conocemos la 1218 del 85. Creo que el proceso de unificación empezó el 85 con la 1218. Me imagino que por lo menos debería ser un paso para nosotros estar en esta reunión del nivel intermedio. Son temas básicos que estamos discutiendo. Y me parece los que estamos en ese nivel deberíamos estar en el nivel básico, ¿no? O sea, esa es una pregunta. Y la segunda sería, yo no estoy inscrito, ¿no? Pero estoy participando. Me gustaría saber si hay la opción de que me pueda inscribir. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, profesor Jaime. Bueno, respondiendo a su pregunta, cada docente que se ha inscrito, de acuerdo al conocimiento que tiene, pues ha escogido el nivel a inscribirse, ¿no? Como usted mencionó, se supone que ya los que manejan muy bien el básico se han inscrito ya acá al nivel intermedio. Entonces, eso es voluntad de cada uno, ¿no? Viendo, evaluándose de repente la capacidad que
que tienen con respecto al quechua se ha inscrito al intermedio. Y si usted desea inscribirse, tendría que coordinarlo con el especialista de su UGEL para que le comparta el link de inscripción, si todavía tenemos cupo, porque tenemos para el nivel intermedio 400 y tantos docentes inscritos, pero veo a la fecha que solamente ahora somos aquí en la sala 111. A ver, desactivar este audio, por favor. Ya, entonces somos 111. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no están ingresando todos los maestros que se han inscrito para este nivel, y supongo que igual sucede en el básico también. Entonces, yo creo que sí habría opción a que pueda inscribirse profesor Jaime, coordine con el especialista de su UGEL. Adelante, profesor Neis Nisama. Maestra, buenas tardes, colegas. Buenas tardes. Maestra, en esto de la CHIC y la TSIC, como decía el docente que antecedió, ya nosotros hemos venido participando en otras capacitaciones también los años pasados. Y a nosotros pues prácticamente nos han enseñado que se debe escribir y pronunciar con la TSIC, no con la CHIC. Para mí me sorprende esto que recién por este año que están compartiendo esto, que la palabra es TSIC y la escritura es CHIC. Esto va a confundir también, de hecho, a los niños, ¿no? Porque los niños están acostumbrados a hablar con TSIC y escribirlo también, le hemos estado enseñando ya los años pasados, escribirlo también con TSIC. Ahora, quisiera preguntarle, por ejemplo, Chaki, ¿cómo se escribe, no? No sé, Tsaki con Chaki, entonces se escribiría igual. Por ejemplo, Tsaki se escribiría, pues no, Chaki. Ahora, el Chaki, ¿cómo se escribe? Lo mismo nomás se escribiría. Nada más, maestra, gracias. Gracias, profesor Neis. Vamos a llegar a esta parte de las variaciones de cada consonante y vamos a ver cómo escribimos Chaki y Tsaki. ¿Ya? Tenemos un PPT también para explicar ese tema específico de esta consonante cha y tsa, que es muy polémico aquí en nuestra región. ¿Ya? Entonces vamos, no nos detengamos aquí. Maestra, una consulta, ¿podría también participar? Adelante. Sí, justamente lo que decía el maestro, ¿no? En nuestra zona de Conchucos, la mayor de las palabras se pronuncia con tsa, por ejemplo, tsakua, y es lo que hay duda, ¿no? Yo cómo me doy cuenta que yo escribo con cha o también con tsa. Como la mayoría de las palabras nosotros pronunciamos tsakua, generalmente la tsa siempre hace nuestro uso, pues yo, por ejemplo, en el examen toda la vida he escrito con tsa, quizás por eso nunca apruebo el quechua también posiblemente, ¿no? Porque este cha recién, a mí también me parece sorprendente que escucho todavía, es una nueva, ¿no? Decir chacua. En Callejón también está una temporada, en Callejón sí, en Huaylas dicen chaco, he escuchado hablar, pero nosotros decimos pues sacua, y generalmente todas las palabras que empiezan con sa, hemos escrito con eso, y como yo me doy cuenta desde ahora para escribir con cha o con sa, o no hay palabras con sa, no sé, esa es mi duda, ¿no? Eso no fue mi participación. Gracias, profesora Erika. Muy bien, aquí yo les había mencionado que chacua, tzacua, sacua son las variaciones que existen en el plano oral, ¿no? Como había explicado la profesora Nelly, al igual que en el español hay diferentes formas de hablar, de pronunciarlo, pero hay una sola forma de escribirlo. Entonces, eso es lo que está buscando el quechua central, ¿no? Unificar la escritura para comprendernos mejor entre todas las regiones. Entonces, en la escritura vamos a tomar o vamos a optar por la consonante más antigua, que es la cha, ¿no? Chacua. Pero ustedes van a seguir hablando chacua, tzacua, sacua, tal cual hablan en su lugar de origen, en el lugar donde trabajan. Se respeta la forma de hablar, la oralidad, se va a respetar, ¿no? Lo que busca es simplemente la unificación en la escritura. Eso no quiere decir, ya, entonces ahora yo voy a decir chacua, ya no voy a decir chacua, no. ¿Ya? Entonces, esto de acá es la oralidad y esto de acá es la escritura. Hay que tener en cuenta eso, por favor. Eso es lo que nos dice nuestro manual
de escritura. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a este proceso, ¿no? Por eso yo les decía, es progresivo esta estandarización, no va a ser de un sopetón, no va a ser que ya, así como ahora de repente algunos se encuentran confundidos, que de repente primera vez que están participando en un curso de quechua, los que ya han participado, como algunos docentes que ya han mencionado, ya conocen, ya saben de este proceso, ¿no? Entonces ellos ya saben, yo, por ejemplo, leo en el texto, dice chacua, pero como yo lo hablo, digo chacua, lo pronuncio chacua, ¿no? Otros ya tienen ese manejo, ese dominio, ¿no? Ya están leyendo ya los textos que emite el Ministerio de Educación, escritos así de acuerdo a lo que dice el manual de escritura del quechua central, ya lo leen tal cual como ellos hablan, pronuncian en su zona, ¿no? Ya no están leyendo tal cual, chacua, ¿no? O mamanchic, sino ellos dicen mamanchic al momento de leer. Entonces, esto poco a poco vamos a ir familiarizándonos con todo este proceso de estandarización de la escritura. A ver, ahí tenemos una manito levantada. Profesor Freddy, última participación para avanzar, por favor, si no, no vamos a terminar. Adelante. Buenas tardes con toda la sala. Mire, efectivamente, usted manifestaba en esta última parte de que cada uno de nosotros seguramente tenemos mucho desconocimiento y por eso se está generando esta situación. Quizás sería bueno que usted le aclare y que, bueno, estos cursos no son de ahora, ¿no? El Ministerio de Educación, a través de Perú Educa, desde el 2018 ha realizado estos cursos. Entonces, los que hemos estado ya no tenemos esas dificultades, ¿no? Y sería quizás, estamos perdiendo un poquito de tiempo, yo creo, en esta parte, deteniéndonos bastante, porque estamos en el nivel intermedio, entonces, con todo el respeto del caso, ¿no? Sería bueno aclarar. Muy amable, gracias. Gracias, profesor Víctor. Así es, pero de todas maneras vale la pena aclarar, ¿no? Que no quede esas dudas, que todos entiendan por qué se da ese proceso. Muy bien, aquí en el chat nos están diciendo que les compartamos el manual de escritura, algunos no tienen, vamos a coordinarlo con los especialistas de cada UGEL. En el grupo de WhatsApp que tienen, ahí les van a compartir el manual de escritura del quechua central, que lo tenemos en digital, y también el diccionario pedagógico, el vocabulario pedagógico, ¿no? Ustedes para que puedan ahí verificar, revisar, ahí hay muchas palabras en el quechua, cómo se debe escribir. Continuamos entonces. A ver, voy a borrar esta partecita. Muy bien, aquí está el proceso que ha tenido para llegar a este manual de escritura que tenemos ahora, ¿no? Hace rato un docente lo mencionó, las reuniones que se ha tenido en los diferentes años, en los diferentes lugares que ha existido. Empezamos, por ejemplo, con el proceso de estandarización en el año 1985 con la emisión de la resolución ministerial la 1218, ¿no? Con el cual pues se da la oficialización del alfabeto quechua, ¿no? Esta es la resolución ministerial vigente hasta la fecha con el cual estamos trabajando. Y en el 2014, pues se da la reunión en Cieneguilla, Lima, ¿no? El evento nacional para la implementación de la escritura de la lengua quechua. Esto se da en el marco de la resolución ministerial la 1218. Aquí hubo dos encuentros. El primer encuentro macrorregional que se realizó en Huancayo y en Junín, ¿no? Para revisar, para llegar a esta unificación de esta escritura. En el segundo encuentro macrorregional se da en el 2014 ya acá en Ancash, ¿no? En Huaraz. Tenemos entonces, miren, del 1985 empezamos con el 2014 con estas reuniones para buscar la unificación de la escritura del quechua central. En el 2016 se da en estas reuniones en Lince, Lima. Aquí esta reunión es para seguir implementando los acuerdos de Cieneguilla, ¿no? Sobre el alfabeto unificado y las normas básicas de la escritura del quechua central. Aquí ya se da la revisión y la validación del manual de escritura del quechua central, ¿no? En Barranca, Lima. Y aquí se acuerda pues usar la escritura
las formas del quechua antiguo. Entonces, ¿quiénes son los que acuerdan acá? Son pues los lingüistas, los especialistas, los estudiosos que intervienen en esta reunión, quienes llegan a este acuerdo para escribir respetando la escritura o las formas antiguas del quechua. Y después en el 2018 sale la publicación de la primera edición del Manual de Escritura del Quechua Central, ¿no? Eso lo tienen en su institución educativa, les han enviado desde el Ministerio de Educación en físico, ¿no? Y luego el 2020, en el mes de noviembre, se da la presentación de la segunda edición del Manual de Escritura del Quechua Central, ¿no? En versión digital. No sé si ya hasta ahora ya tenemos la versión física, me parece que aún no, pero ya lo estamos manejando y se ha compartido en la mayoría de los docentes, al menos en el sector educación. Todos los maestros o la mayoría maneja ya este manual de escritura, ¿no? A diferencia de otros sectores que todavía desconocen de este manual, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Judicial, el Ministerio Público, que también trabajo con ellos, brindándoles este tipo de curso, ellos desconocen del manual. Entonces, imagínense, ustedes que son del sector educación, que tienen ese material, algunos están confundidos, imagínense cómo están en el Poder Judicial y en el Ministerio Público y en los otros sectores, ¿no? Entonces, miren, tenemos todo este proceso que ha habido para el proceso de estandarización. No es que haya salido de noche a la mañana o el ministerio haya dicho ya que simplemente este es el manual de escritura y ya, no. Esto ha salido de las reuniones que ha existido entre los especialistas, entre los lingüistas, para poder llegar a un acuerdo, para poder unificar la escritura. Aquí nos aclara el profesor Alberto Naire, nos dice, sí, se está distribuyendo ya el manual en físico. Entonces sí, ya tenemos ya el manual de la segunda versión en versión física también, ¿no? Pero el digital los vamos a compartir a todos, porque a veces les mandan de repente en cantidad limitada a las instituciones educativas que no les llega a todos los docentes. Entonces les vamos a compartir, no se preocupen. Y vamos a ver aquí los criterios lingüísticos para la unificación de la escritura del quechua central. Tenemos, por ejemplo, aquí en el plano fonológico, ¿no? Aquí en el plano fonológico tenemos las consonantes que han sufrido variaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera estamos observando, tenemos la consonante sa, ¿no? Que ha variado a la consonante ja, y en algunos contextos ha desaparecido, ¿no? Ya no suena esta consonante. Veamos el ejemplo. Aquí, Sara, miren, es nuestra consonante antigua, ¿no? Pero ha variado en algunos contextos y pronunciamos jara, ¿no? Por ejemplo, en mi zona decimos jara, ¿no? Y en la zona de Conchucos, que es más conservador, ahí dicen Sara. Y en algunos contextos, miren aquí, en esta partecita, a ver, jara en algunos contextos. Pero en otros ha desaparecido la consonante y dicen ara. Miren, ve, ahí dicen ara. Ya no suena ni la ja ni la sa, ¿no? Entonces son estas variaciones que han sufrido esta consonante sa, ¿no? Que ha variado a ja y ha desaparecido en algunos contextos. ¿Y qué significa sara, jara, ara? Maíz, ¿no? Y según nuestra unificación del quechua central en la escritura, vamos a escribir pues de esta manera, ¿no? Sara, de esta manera, Sara. Y en los textos del Ministerio de Educación, ustedes van a encontrar esta palabra, ¿ya? Sara. Ya no van a encontrar jara, ni ya no van a encontrar ara. De repente todavía con jara en algunos textos que son de años anteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando salió la primera versión del manual de escritura, ahí todavía se estaba manejando esto, ¿no? Jara. Pero ahora con la segunda nos aclara, nos dice que respetemos las consonantes del quechua antiguo, ¿no? Y escribamos así, ¿no? Sara. Pero vamos a seguir hablando jara, ara, sara. Aquí, en la ra, igual, ahí hemos tenido la variación de la ra a la. Es por eso que se da estos sonidos, ¿no? Warmi, walmi.
¿no? Hualmi. Por ejemplo, las provincias que colindan con Huánuco, Hualmi, dicen ahí, ¿no? Si no me equivoco, en Bolognesi también, Hualmi, ¿no? Ya no es Huarmi. Por ejemplo, en mi zona es Huarmi. Acá en Huaylas también es Huarmi, ¿no? Entonces, miren, ahí hay esa variación, ¿no? Pero ¿cómo vamos a escribir? Vamos a escribir Huarmi, porque la ra es la consonante más antigua, ¿no? Y la ya ha variado en esta palabra, en Hualmi, ¿no? Hualmi. Igual tenemos en la siguiente, la consonante ya ha variado a la consonante la. Entonces tenemos estas formas en la oralidad. Vamos a pronunciar Llapan y en algunos contextos va a ser Lapan. Miren, ¿ve? Lapan, que hace referencia a todo. Entonces, ¿cómo vamos a escribir ahí? Vamos a escribir Llapan, ¿no? Ya no Lapan, sino Llapan, ¿no? Pero se respeta la forma oral. Ustedes pueden seguir hablando. Si en su zona hablan, dicen Lapan, ustedes sigan diciendo Lapan, pero ya saben que se debe de escribir Llapan. Igual acá, la consonante ja también ha variado, ¿no? Es lo que les decía hace rato. Por ejemplo, Mariscal Usuriaga, Pomabamba, suena con la G, ¿no? Del español, y en algunos contextos también ha desaparecido. Estos son las formas en la oralidad, ¿no? Son los sonidos que se da. Ham, gam, am, ¿no? Miren, ve, en algunos contextos gam, como es en la zona de Mariscal Usuriaga, Pomabamba, esa zona, ¿no? Gam. Y en algunos contextos am, ha desaparecido la K, no hay. Se da estos sonidos en nuestra región. Pero, ¿cuál es la escritura? ¿Cuál es la que tenemos que manejar? Es kam, ¿no? Con la K. Acá también tengan cuidado en la escritura, no es cama, algunos cuando pronuncian dicen cam y también lo van a escribir así. Entonces, para escribir bien, hay que pronunciarla bien también. Entonces sería cam, ¿no? ¿Ves? Entonces, en el plano fonológico los sonidos son así y tenemos que escribirlas así. Y seguimos aquí, tenemos por ejemplo la consonante sha, que ha variado a la consonante sa y a la consonante ja. ¿En qué casos? Por ejemplo, en la palabra shuti, ¿no? Miren, la más antigua es shuti y en algunos contextos va a ser suti y en algunos contextos será juti, ¿no? Miren, cuando les preguntan, por ejemplo, imata jutiki, ¿no? Eso escuchamos, es en la oralidad, ¿no? Es lo más usual, creo, aquí en nuestra zona. Y en conchucos, por ejemplo, es suti, en algunos casos, y en algunos es shuti, ¿no? Pero, ¿cuál vamos a utilizar en la escritura? Shuti, ¿no? Vamos a escribir shuti. Vamos a dejar ya suti y juti para el plano oral, ¿no? Estos de acá, estos tres, vamos a seguir utilizando en nuestro plano oral, ¿no? Y esto es en la escritura. Igual, la consonante ra ha variado a la consonante na, en este caso en runa. Esta palabra runa, por ejemplo, en conchucos, que mantiene el quechua antiguo, sí, ahí hablan, pronuncian y dicen runa, pero aquí en Huaylas y en las vertientes ha variado y decimos nuna, ¿no? Nuna. Entonces, miren, runa y nuna, tenemos dos formas de sonido de esta palabra, dos formas de hablar, dos formas de pronunciar, runa y nuna, ¿no? Que hace referencia a gente, pero vamos a escribir, dice, runa, con la consonante más antigua, ¿no? Que es la ra, ¿no? Que es la consonante más antigua en esta palabra. Y tenemos aquí la consonante ña. Miren aquí, ay, ¿qué pasó? La consonante ña también ha variado a la consonante na, ¿no? Es por eso que hace rato también veíamos en el ejemplo anterior ñawi, que ha variado a nawi, ¿no? Es por eso que alguien decía, yo toda la vida he dicho nawi y toda la vida he escrito nawi. Así ha sido, pues sí, en nuestro quechua cachín. Pero ya ahora que estamos entrando al quechua central, vamos a escribir ya ñawi, ¿ya? Vamos a seguir hablando ñawi, nawi, las dos formas, pero vamos a escribir ñawi, ¿ya? Vamos a escribir ñawi. Y tenemos también la variación de la consonante cha, eso es lo que nos trae bastante problema, creo. Todos ahí tienen esa dificultad, que ha variado a la consonante tsa y ha variado a la consonante sa.
¿no? Es por eso que en la oralidad vamos a tener chacua, tzacua y sacua, ¿no? Que hace referencia a perdiz, pero vamos a escribir chacua, ¿no? Porque la cha, miren aquí, es la más antigua, es la consonante del quechua conservador, y la tza y la sa han sido las variaciones que ha sufrido con el transcurrir del tiempo en nuestro quechua, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos en el plano fonológico todas esas variaciones que podamos observar ahí. Ahora veamos ahí tenemos en el plano morfológico. En el plano morfológico también ha sufrido de repente algunas variaciones y vamos a tener o vamos a respetar en el plano morfológico, por ejemplo, en este caso, el sufijo de segunda persona poseedora, ¿no? Para nosotros mantener la escritura, por ejemplo, en este caso, wasi, shuti, shimi. En este caso también wasi, miren, ve, wasi es, la sa es la consonante más antigua y la ya es la variación, ¿no? Es la variación que ha sufrido ya, es por eso que escuchamos, tenemos esos sonidos de wayi, ¿no? Wayi, waji, wasi, ¿no? Pero ¿cuál es la más antigua? Es el wasi, ¿no? Entonces tenemos que escribir wasi. Ahora veamos ahí en esa palabra, por ejemplo, se pronuncia wasiki. Cuando nosotros hablamos wasiki, shutiki, shimiki, ahí por ejemplo, aquí en la pronunciación observamos, vemos que no está presente, el sufijo es iki, el sufijo no es ki, ¿no? Y cuando pronunciamos, no pronunciamos o no hacemos sonar esta consonante ya, ¿no? O ye del español. Sino diría pues wasiki, ¿no? Así forzado. Pero no, cuando hablamos decimos wasiki, shutiki, shimiki, ringriki, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vamos a escribir? Wasiki, ¿no? ¿Por qué? Porque el sufijo es iki, ¿no? No es ki. Esto es nuestro sufijo, ¿no? Iki, más no ki. Ese ki no existe como sufijo. Entonces tenemos que respetar en el plano morfológico escribir así, ¿no? Se da esta pronunciación, pero vamos a escribir de esta manera, wasiki, ¿no? Shutiki. Y esto tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque si no, en nuestra escritura, cuando producen textos, por ejemplo, cuando van a dar la evaluación escrita, si ponen de esta manera, pues va a estar mal escrito, ¿no? Tendría que ser de esta manera, wasiki, con la y, con el sufijo iki, ¿ya? Igual, aquí en el sufijo no, ¿no? O now, ¿no? Aquí nosotros monoptongamos y decimos now. Aquí, por ejemplo, tiene también variaciones este sufijo, ¿no? Ha variado en algunos contextos, por ejemplo, es nu, no, nui y no. Eso es lo que les decía, por ejemplo, en la zona de Conchucos, cuando dicen así, ¿no? Ellos, mecho, ellos pronuncian, dicen, maichu, así, ¿verdad? En la zona de Conchucos, así hablan, no dicen mecho. Ellos dicen maichu, pronuncian así. La última la pronuncian como una U. Y a veces hay confusión ahí, ¿no? Dicen, profesora, entonces yo puedo, como la O, no estoy escribiendo aquí con la O, es la U, maichu, puedo escribir así porque aquí son letras o son alfabetos del quechua, no es del español, por lo tanto está bien escrito, no está mal. No, está mal escrito, ¿no? Esa escritura la vamos a invalidar. ¿Por qué? Porque esas son las variaciones. La palabra correcta en este caso, por ejemplo, es mai chao, ¿no? Mai chao. Ay, ¿qué pasó ahí? Así, mai chao, ¿no? Esa es la palabra correcta, ¿no? Escrita. ¿Por qué? Porque el sufijo es chao, ¿no? No es chu, sino chao. Ajá, entonces igual acá, entonces vamos a escribir, dice, con el sufijo now,
Ya, para la escritura vamos a tener en cuenta el sufijo nau. Las variaciones no. Las variaciones se van a respetar en el plano oral, ¿ya? Para la oralidad, para pronunciarla. Usted, así como lo habla con chucos, maichu, ellos van a seguir hablando así, ¿no? Pero para la escritura lo tienen que escribir así, mai chao, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta aquí. Continuamos entonces, ahora vamos a ver, ahí alguien nos dijo, dice en Mariscal Usuriaga es waji, ajá, muy bien, ahí pueden seguir diciendo waji, pero tienen que escribir ya, según nuestro manual de escritura, wasi, ya wasi ya van a escribir ahí. Ahora aquí, en nuestro plano léxico, la variación léxica se asume como un fenómeno de sinonimia, ¿no? Es decir, las alternancias léxicas son tratadas como sinonimias. Entonces, aquí vamos a tener palabras sinónimas, de acuerdo, por ejemplo, como está aquí, ¿no? La palabra, esta de acá, que es bien común, peca y uma, ¿no? Peca, por ejemplo, es aquí en Huaylas y en las vertientes. Y Uma es en la zona de Conchucos, ¿no? Entonces son dos palabras sinónimas que hacen referencia a lo mismo, ¿no? Que es cabeza. Así sucede lo mismo con Inti y Rupai, ¿no? O Rupe, que hace referencia al sol, ¿no? Son palabras sinónimas. Raju, Hanka, ¿no? Que hacen referencia al nevado, igual. Arui, Uriai, Yamkai, ¿no? Trabajar, miren, ¿ve? Entonces tenemos tres palabras que hacen referencia a trabajar. Arui, por ejemplo, para la zona de Conchucos, ¿no? Y Uriai para la zona de vertientes, Huaylas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, esas palabras que se diferencian muy bien. Yamkai también en algunos contextos en la zona de Conchucos dicen trabajar. Pero, por ejemplo, los que son de Huaylas y de repente nunca han ido, nunca han estado por la zona de Conchucos, cuando hacen referencia a la palabra arui, pueden confundirse con cocinar, ¿no? Porque aru es cocinar. Entonces, tenemos que saber que para Conchucos, aru es trabajar, no es cocinar. En cambio, para nosotros, para los de Huaylas y vertientes, aru es cocinar, ¿no? Y en señorita también vamos a tener palabras sinónimas, shipash, pashna, rajak, china, ¿no? Miren, todas esas palabras que hacen referencia a señorita. Y a la palabra sí o sí, pues, ¿no? Aumi o omi y ari, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, los criterios en el plano léxico, y aquí tenemos un pequeño texto, ¿no? Que podemos leer. Vamos a pedir a ver un voluntario. Pitag munan nawinzeta. Un voluntario puede levantar su manito o llamo. Hayamuku. Para que dé lectura este pequeño texto. Aquí, por ejemplo, les hemos puesto un texto ya teniendo en cuenta las variaciones que ha existido. Y así vamos a encontrar en los textos del Minedu también, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ve, Quechua shimika shumak rimakimi, chemi, y entre paréntesis dice, tsemi, tseimi, heimi, o jaimi, ¿no? Son las variaciones que hay. Entonces, ¿yo cómo voy a leer? Yo voy a escoger cómo pronuncio, cómo hablo en mi zona, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no diré cheimi o chaimi, sino yo diré tsemi. Tsemi me paewarpis shumak rimakunanchik, ¿no? Yo tampoco no digo chik, sino digo rimakunanchik, ¿no? A ver, un voluntario para que dé lectura a esa palabra. Ahí Mariluz nos dice, hipash, es señorita en Mariscal Usuriaga. Ahí está, ¿ves? También es la variación. Esa es la variación que existe. Adelante, Mariluz. No, ¿quién dijo voy a leer? Pitagni Mushra. Noga, mi. Mariluz. Ajá, ya. Mariluz. Ma, nawin mi que shimikunata. We are sure. Yeah. Kitwa shimiga shumak rimaikumi. Tsaymi maypa aywarpi shumak rimakuntik. Kaywan rurashga imaykapis shumakmi kichwa shimi waitanga. Pailla, Mariluz. Ahí observamos, por ejemplo,
A ver, voy a señalar, a ver, ¿dónde está mi mouse? Ajá. Voy a señalar, por ejemplo, con las que leemos o los que son usuales, ¿no? En este caso, tsemi, estamos utilizando ahí, ¿no? Acá, rima kunanchik. Aquí estábamos con imeyakpis o imekamapis en algunos casos. Por ejemplo, en mi caso yo digo imeyakpis, ¿no? Huetanja, y en algunos contextos va a ser tuktonja, ¿no? Tuktonja. Entonces, miren, en los textos que vienen del ministerio o en las evaluaciones escritas, les puede aparecer de esta manera. Al inicio, recuerdo cuando se dio la evaluación de dominio, algunos estaban confundidos, decían, pero acá me dice chemi, ¿cuál? No sabían cuál era, ¿no? ¿Cuál era esa... la función, ¿qué función cumplían esas palabras que estaban ahí entre paréntesis, ¿no? Esa era una confusión para los docentes para comprender los textos que venían en la evaluación. Entonces, esos entre paréntesis vamos a encontrar las variaciones dialectales que tenemos, ¿ya? Entonces, vamos leyendo y nosotros leeríamos de esta manera, ¿no? Quechua shimika, shumak rimakimi, tsemi, mepa warpis shumak rimakunchik. Que no rurashka y meja yarpis shumak mi quechua shimi huetanka. ¿No? Miren, ¿ves? Entonces yo leo con las que yo hablo, con las para mí, en mi zona, en mi contexto, como las pronuncio, ¿no? Entonces este es un ejemplo de los textos que nos pueden venir así en la evaluación. Muy bien, entonces continuamos. Ajá. A ver, voy a ver. Muy bien, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Ahora sí, vamos a ver cuáles son las consonantes que han sufrido variaciones en nuestra región, en nuestra localidad. ¿Ya? Muy bien, entonces esto es la sesión número 2, que corresponde ya a las consonantes que han sufrido variaciones en nuestra zona, en nuestra región. Aquí les presento el achahuala, que chocapamantzik, achawaya, achajala, neancangao, senominintzik, quechuacho, castellanocho, abecedario. Quecho tarishun, han yakunata, loq yakunata, hankuna, quecho raqiyankinan quillapanta. Hina quecho rikantzik, mushok loqyata. Au, meqan rak mushok loqya, raqiyankiku, wakinkuna manachia raqiyan raqtsu. Aquí vamos a encontrar las vocales y las consonantes, les decía, y también una consonante que en el quechua central se ha añadido, se está dando a conocer. ¿Cuál será? Ajá, muy bien. Paya Víctor. ¿Qué cacao? La consonante thra, ¿no? Thra, de trupa. Esta consonante es la que ha agregado, la que se ha aumentado en nuestro achahuala, en nuestro achahuala, achawaya y achajala. Esta nueva consonante se está dando a conocer porque nos dice que ha sido una consonante del quechua antiguo, ¿no? Que se ha dejado de usar. Y aquí en nuestra zona, en nuestra región, se ha utilizado, dice, en la zona de Corongo, ¿no? Los que son de Corongo, los que trabajan por Corongo, seguro a los abuelitos, a las personas más antiguas, van a escuchar hablar con esta consonante, ¿no? Por ejemplo, aquí haciendo referencia a la cola, que es chupa, como trupa, ¿no? Trupa. Pero ya en las demás provincias, en los demás contextos, ya no hemos escuchado esta consonante. Pero el manual de escritura, ¿qué nos dice? No nos está diciendo todavía que recuperemos y que escribamos con esta consonante. No, solamente está dando a conocer, ya está presentando, reqinapa. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver aquí qué consonantes son los que han sufrido las variaciones y vamos a ir dejando un poco más en claro lo que hace rato preguntaban, consultaban, ¿no? Quecho riquecanzik cha loqya qeyqa, ¿no? Escritura de la consonante cha,
¿no? Quechua ishke seqita rikekanchik, que no pakakcho, challwa, que huknin chona, utsuta, ¿ah? Ricay. Entonces, aquí en la primera tenemos challwa, mayucho, palchachán. Ahí no tenemos ningún problema porque la cha está sonando ahí tal cual. Pero en la segunda, que huknin karcho, se hecho así, uchu nin se hecho. No manan rimatsu uchu. Y manoni, utsu, ¿verdad? Nosotros hablamos, nosotros pronunciamos, decimos utsu. Ahí por eso en el ejemplo dice puka, utsu, ayapa, ayan. ¿No? Así vamos a encontrar en nuestros textos del Minedu, ¿no? Así va a estar escrito uchu y la variación va a estar entre paréntesis. Como les decía, esto de acá es un proceso progresivo. Hasta que nos acostumbremos vamos a tener esta explicación entre paréntesis, la variación. Pero ya cuando de repente, cuando transcurren de aquí unos, no sé, unos 10, 15 años, cuando ya todos manejemos al revés y al derecho esta unificación de la escritura, entonces ahí irá desapareciendo ese paréntesis, ¿no? Esa explicación de la variación. Ya será solamente de frente uchu, ya no ya la uchu. Y veamos aquí la explicación, ¿no? De por qué escribimos con uchu, uchu con cha. Nos dice, la consonante cha ha variado en algunas variedades a cha, a sa, incluso a ja. Y en otras variedades, como en el Alto Huallaga y Sihuas Corongo, se ha mantenido tal cual. Esto se observa, por ejemplo, en el demostrativo chay, ¿no? En este pronombre demostrativo, que decimos tse, ¿no? Tse mishi, tse alku, tse maitu, tse runa, tse warmi, ¿no? En este pronombre demostrativo, chay es un ejemplo, ¿no? Ha variado a tsai, a sai, incluso a hai, ¿no? Y en el caso de Huaylas diremos a tse, a se y a ge, ¿no? Ha variado, miren, ve. Pero dice, en aras de una escritura unificada del quechua central, se recomienda escribir a partir del sonido antiguo, ¿no? ¿Y cuál es el sonido antiguo? El sonido antiguo es la cha, ¿no? En este caso es la consonante cha, el sonido más antiguo. Sin embargo, para efectos de comunicaciones escritas, dentro de la región se puede optar por las formas locales, ¿no? Pero cuando se traten de escritos macrorregionales, se recomienda optar por las formas conservadoras. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vamos a producir textos, vamos a publicar textos, nos tenemos que ceñir netamente a lo que dice el manual de escritura del quechua central, ¿no? Entonces vamos a escribir las variaciones que han sufrido a cha, a sa y a ja con cha. Ahora después viene la explicación, lo que hace rato me preguntaban, entonces, ¿cómo escribo? Chaki y chaki. Los dos van a ser chaki, chaki, ¿y cómo voy a saber si es seco o si es pie? ¿No? Ahí a continuación viene la explicación. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, a ver, vamos a hacer participar a nuestros docentes. Pitag munang nawincheta que Kanku, voluntario, voluntaria. O llamo entonces. No hay voluntarios. No, kaya pa'y nyawinsa siya. Ahí está, Marisol. Paya Marisol. Ma, nawinchami. Adelante, Marisol. Shalamarkachaw tukuylaya utsuta muruyan. Sai markakunachaw tukuy mikuychaw utsuta mikuyan. Paya Marisol, paya. Ajá, miren, ahí estamos viendo, Marisol, por ejemplo, ha leído escogiendo la variación, ¿no? En este caso, ella dice utsu y ella pronuncia tsai, ¿no? O tse. Ajá, entonces en el plano oral vamos a leer de esa manera, ¿no? Vamos a pronunciar de esa manera. Pero en el plano escrito vamos a encontrar así, ¿no? Y vamos a producir nosotros nuestros textos también de esa manera, ¿no? Entonces, chala marca cho, tukilaya utsuta muruyan. Tse marca kunachoka, tuki mikicho utsuta mikuya.
¿no? Y aquí abajito les hemos puesto ¿qué es lo que quiere decir, no? En el español. En la zona costa o en la costa siembran muchas variedades de ají. En estas tierras se consume el ají en diferentes platos típicos, ¿no? Entonces, miren, ahí está esta consonante cha, que es este pronombre demostrativo, que ha sufrido la variación, ¿no? A tse, a he, ¿no? O a tsai, y hai, ¿no? Si soy conchucos, pronuncio tal cual. Entonces, estamos observando. En otros casos, por ejemplo, suena tal cual. Ahí no hay problema, ¿no? Por ejemplo, en chala marca cho. Ahí no tenemos inconveniente. El inconveniente es aquí, ¿no? En esto de aquí, en chai, que ha variado a tse, ¿no? Ahí es el problema. Y el problema también es aquí, ¿no? En utsu, ¿no? Uchu, uchuta, utsu. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos quedando claro que vamos a escribir con cha. Ahora veamos cómo nosotros vamos a utilizar la consonante cha. Ahí está, mira, ve. No es que haya desaparecido. Maestra, no es, una consulta, por no favor. es que desaparece. Sí, diga Mariluz, adelante. Por ejemplo, nosotros hablamos, profesora es yachatsiku, ¿no? En ese caso, ahorita, con lo que nos está diciendo, vamos a escribir, en la escritura me refiero, vamos a escribir yachatsiku, yachachiku. Sí, así es, Marisol. Perfecto. Ay, gracias. Así es, yachachico va a escribir. Ahora veamos tsa loqyaqilqa, ¿no? Escritura de la consonante tsa. Por ejemplo, esta consonante tsa utilizamos en las palabras, dice, para diferenciar, ¿no? Como distintivo. A eso lo que hace rato nos preguntaba uno de los colegas, nos decía, ¿cómo escribo entonces chaki y tsaki? Acá sí va a haber diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pacha y pacha, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo pacha, en nuestra zona, en la región, ¿a qué hace referencia pacha? Al estómago, ¿no? Al estómago. Pero en nuestro contexto, pacha ya no está haciendo referencia ya al estómago, sino a la tierra en este caso, ¿no? Pacha. Es por eso que aquí, en nuestra zona, nosotros decimos Pachamama, ¿no? Y en otras regiones habrán escuchado es Pachamama. ¿Por qué? Porque esta tsa no existe en esas regiones, ¿no? Esta tsa es una consonante característico de nuestra región, ¿no? Entonces, para hacer esa distinción, por ejemplo, entre pacha y pacha, que pacha es la tierra y pacha es el estómago, vamos a utilizar la consonante tsa. Entonces, ahí sí, en este caso yo voy a diferenciar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, pacha, que hace referencia al estómago, voy a escribir con cha. Y pacha, que hace referencia a la tierra, voy a escribir con tsa. Entonces, la tsa, ¿cuándo utilizo? Para diferenciar dos palabras. Y lo mismo sucede con tsaki. Este tsaki, por ejemplo, hace referencia a seco. Y chaki hace referencia a pie, ¿verdad? Entonces, para diferenciar, ahí he escrito mal. Ya estoy escribiendo mal como el inglés, ya creo. Chaki, ¿sí, no? Ahí está. Entonces, miren, cuando yo voy a hacer referencia a seco, necesariamente voy a utilizar tsaki. Y cuando voy a hacer referencia a pie, voy a escribir con la cha. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que la tsa, la consonante tsa, voy a utilizar para diferenciar palabras, ¿no? Aquí está nuestra explicación. Dice, desde una perspectiva histórica, la consonante tsa no formaba parte del sistema del quechua antiguo. Miren, ¿ve? La tsa no formaba parte de sonidos del quechua antiguo. Esta consonante es un sonido que ha derivado de la consonante cha. Por esta razón, en un examen global del quechua central se puede constatar
que en general este sonido se comporta como un sonido distintivo en un grupo no tan numeroso de palabras, ¿no? En estos casos, por ejemplo, ¿no? Y ahí acá nos pone el ejemplo, ¿no? Lo que le estábamos explicando ahí arriba. Pacha y pacha, que son dos palabras diferentes, ¿no? Dos palabras distintas, ¿no? Entonces, para diferenciar esas dos palabras, yo tengo que utilizar necesariamente la consonante cha, ¿no? Pacha. Entre chaki y tsaki, igual, ¿no? Tengo que utilizar para tsaki, para hacer referencia a seco, tengo que utilizar necesariamente la cha, ¿no? Ahí dice, ¿ves? Se usará obligatoriamente, pero cuando se trate de una simple variación dialectal, se escribirá con la consonante cha en aras de una escritura unificada. Entonces, ahí va quedando más claro, ¿no? Cuando escribo, cuando utilizo la cha, para diferenciar dos palabras, ¿no? Pero si es una variación simple, voy a utilizar, dice, la consonante más antigua, que es la cha, ¿no? Veamos estos ejemplos, ¿no? Estos son las consonantes más antiguas. Por ejemplo, aquí dice tsuku, de tsuku. Y si yo digo chuku, sigue siendo sombrero. Chaka. Y si yo digo chaca, sigue siendo puente. Chimpa. Chimpa. Sigue siendo banda o frente. Uy, ahí dice frente. Frentes, ¿ya? Frente, ¿no? Entonces, miren, para la pronunciación vamos a seguir hablando de esta manera. Tsuku, chaka, chimpa. Y para la escritura, como esto es solamente una simple variación, aquí no hay diferenciación de palabras o no son palabras distintivas, vamos a utilizar, dice, o vamos a escribir con la cha, ¿no? Chuku, chaka, chimpa. Igual acá al interior de la palabra, por ejemplo, tenemos pizca, ¿no? Y si yo digo pizca o escribo pizca, va a seguir siendo el número 5. Y si digo michi o michi, sigue siendo pastar, ¿no? O pastear. Mansai o manchai sigue siendo tener miedo. Entonces, estas palabras son variaciones simples, ¿no? Son variaciones simples. Y ahí, en estos casos, vamos a escribir, dice, con la consonante más antigua, que es la cha. Y cuando escribimos con cha, para distinguir palabras, ¿no? Para diferenciar, ¿no? Como es el caso de pacha, pacha, chaki y tsaki. ¿Quedó claro ahí? ¿O Cancutapuki? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No se queden con la duda, que quede claro, por favor. Ya, muy bien. Como quien dice, el que calla otorga, ¿no? Entonces, quedó claro ahí. Muy bien. A ver, ahí están escribiendo su nombre. Por favor, profesor Jaime, les vuelve a compartir ahí el link de la asistencia para que llenen ahí sus datos, por favor. Claro, es linda. Mache es cueva. Ajá. Ajá, ya, acá está escrito mache, ¿no? Es manchay, ¿no? Vamos a corregir, a ver. Vamos a ver. He estado con hambre que he escrito mal ahí. Es manchay. 5. Ajá. Es manchay. Y después acá era frente, ¿verdad? Ajá, acá nací. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí dice manchay, si no decía mache, ¿no? Claro, mache es cueva. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya, ahí les van a pasar el link de asistencia, no se preocupen. Y vemos aquí en la consonante na, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay variación. Lo que aquí quería explicarles es, por ejemplo, habrán observado ustedes hace rato cuando he escrito o está acá, por ejemplo, en esta palabra, donde es chimpa, ricaye. ¿Ahí se dan cuenta? ¿Cómo está escrito? Mira. Chimpa, con la na, ¿no? Pero cuando pronunciamos suena como la ma, ¿no? Chimpa. Chimpa. ¿Se no wakanao? Suena así, ¿verdad? Chimpa. Ajá, entonces por eso les he puesto aquí la aclaración del uso de la consonante na.
Nos dice que la consonante na se ha mantenido uniforme, ¿no? No ha sufrido cambios, variaciones, ¿no? Excepto cuando se trate del sufijo de tercera persona poseedora que se expresa mediante el sufijo na, ¿no? Esta consonante na, que loquia na, sufijo va a funcionar como sufijo de tercera persona, ¿ya? Y cuando precede a la consonante pa, suele pronunciarse como la consonante ma, ¿no? Han escuchado por eso como la ma, chimpa, ¿no? Chimpa. Pero dice, se tiene que escribir con la consonante na. ¿Por qué? Porque esa regla gramatical que la M precede a la P es una regla gramatical del español, ¿no? En el quechua tiene que ser, la N tiene que preceder a la consonante P, ¿no? Veamos ahí el ejemplo. Aquí, por ejemplo, dice, ve, mamá ninata kawarikachir kamchata ankashka, nikur teta mikunampak apashka. Ahí miren, fíjense en mikunampak. ¿Y cómo suena cuando pronunciamos, cuando hablamos? Dice mikunampak, ¿no? Suena como la ma, ¿no? Mikunampak. Entonces, ahí no se vayan a confundir y vayan a escribir así. Mikunampak. Así. Entonces, si ustedes escriben de esa manera, esa escritura va a estar mal, ¿no? Va a estar mal. ¿Por qué? Hemos dicho que esta M precede a la PA, es una regla gramatical del español, ¿no? En el quechua, lo correcto sería esto, miku nampa, con la na, ¿no? La na tiene que estar delante de la PA. Ajá, recuerden que en el quechua todas las consonantes suenan con A, ¿no? Por eso decimos ma, na, pa, ka, la, ña, ¿no? No es como en el español, en cambio en el español es todo con E, ¿no? Decimos F, G, ¿no? M, N, miren, todo con E. En cambio en el quechua es con A, por eso decimos na, ¿no? Entonces, aquí les quería explicar eso, pero hay una excepción. Cuando utilizamos el pronombre ham, por ejemplo. Nuestro pronombre es ham. Y cuando yo digo kampak, miren, ahí sí va a estar escrito correctamente. ¿Por qué? Porque el pronombre es ham, ¿no? Nosotros no podemos cambiar el pronombre en este caso. Ya, el pronombre es ham. Entonces, sí o sí, ahí sí la M va a preceder a la P. No solamente en ese caso, pero en el resto de los casos vamos a utilizar la consonante na para escribir, ¿no? Mikunampak, Ewanampak, Shamunampak, ¿no? Puklianampak. En todos esos casos vamos a escribir con la na. Ya, solamente a excepción del pronombre kam, ¿no? Cuando utilizamos kam, pa, ¿no? Porque el pronombre es kam. No podemos decir kan, ¿no? Kampa, no podemos decir, ¿no? Entonces tiene que ser necesariamente kampa. ¿Ahí quedó claro o hay alguna duda? Pero es segunda persona. Ajá. No es tercera persona. No, persona. en segunda persona. Acá, esto de acá, en tercera persona, se utiliza como sufijo, la na, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando yo digo puklian, ¿no? En esta palabra, por ejemplo, voy a escribir por acá, puklian, ya, ahí, puklian, la N está funcionando como sufijo de tercera persona, ¿no? Puklian. Ajá, pero acá yo estoy aclarando el uso de la na cuando precede a la pa, ¿no? He dicho que vamos a escribir cuando yo digo Puklianampag, Mikunampag, Ehuanampag, Shamunampag. En todos esos casos vamos a escribir con la na, no con la ma. Por ejemplo, aquí dice Mikunampag, está con la ma, eso está mal escrito. Tiene que estar con la na. He dicho solamente va a ir con la ma cuando utilizamos o cuando escribimos con el pronombre ham, ¿no? Kampag. En ese caso nada más va la ma, o sea, la ma precede a la pa.
Solamente en ese caso, cuando utilizamos este pronombre ham, ¿ya? Ahí nada más. Muy bien, entonces ahí aclarado eso, ahora sí ya no vamos a ver escrituras más adelante cuando vamos a hacer producción de textos, porque ahora acá en el nivel intermedio vamos a trabajar bastante lo que es producción de textos, ¿no? Porque eso es lo que nos van a evaluar en el dominio de lengua originaria, ¿no? La producción de textos y la oralidad también. Entonces, para nosotros producir los textos tenemos que conocer estas cositas, ¿no? Conociendo esto ya, ahí arrancamos con la escritura. Aquí en la consonante ña, loqia, ñacho, también hemos tenido variaciones, ¿no? ¿Qué variaciones? La ña, dice, ha variado a la na, en estos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Puñuy, ¿no? Nosotros en nuestro contexto, por ejemplo, mi zona es punuy, ¿no? O puni. Ajá, esta uy suena como una i, ¿no? Recuerden la monoctongación. Suena como una doble i o como una i alargada. Entonces se dice puñi, ¿no? O puni. Miren, la consonante más antigua es la ña, ¿no? Puñuy. Pero la variación es punuy o puni, ¿no? Igual ahí se da en ñaui. La consonante más antigua es la ña y ha variado a na, ¿no? Naui. Lo mismo sucede con ñoca, ¿no? La consonante más antigua es la ña, pero en algunos contextos, en algunas zonas, se dice noca, como es en mi caso. Yo, por ejemplo, digo noca, yo no digo ñoca, ¿no? Pero en conchucos, por ejemplo, que es más conservador, dicen todavía ñoca, ¿no? Y nosotros decimos noca. Entonces, esas son las variaciones. ¿Cómo vamos a escribir? Vamos a escribir con la ña. Vamos a escribir ñoca, ñaui, puñui o puñi, ¿no? Vamos a escribir de esa manera. Pero vamos a seguir hablando como nosotros siempre hemos venido hablando. ¿Ya? Ahí no nos hagamos problemas. La oralidad se respeta. Policarpo, ¿alguna consulta? Tapuki, mana. Allá se activó el micrófono. Seguimos entonces. A ver, sí diga. Sí, por ejemplo, a veces nos dicen la pronunciación de G, de la Q es como G. Entonces, por ejemplo, la palabra quechua, quichua ya está sonando, anteriormente se ha tratado, ¿no? De como si fuera la Q, ¿no? Quichua. Pero según lo que nos han enseñado, sería, no sé, de repente, Hichua. Eso de repente quizás no le he preguntado a su debido tiempo. Ya, la escritura de la palabra quechua, la correcta sería así, ¿no? Quechua, quechua. Así como está acá, ¿no? Quechua. Y aquí nomás recordemos que, por ejemplo, la I sufre la afectación de la K, ¿no? Es por eso que se dan los sonidos de la E y de la O. Eso ya es del básico, ¿ah? Solamente aquí para recordarles, nada más para que no se olviden. Por ejemplo, en peja, después en qué más, en pela, ¿no? Por ejemplo, en estas palabras, la I sufre afectación de la K, ¿no? Es por eso que se da los sonidos abiertos de la E. La I va a sonar como la E, por eso que decimos peca y no decimos pica, ¿no? Igual acá, gela, miren, ve, hay afectación directa. ¿Por qué? La I está al costado de la K, ¿no? Está después de la K. En cambio, en peca está la I delante de la K, pero es afectación directa porque está al costado de la K. Entonces, hace que la I suene como una E. Lo mismo sucede también con la U, ¿no? Cuando está al costado de la K, va a sonar como una O, ¿no? Por eso se da ese sonido de la O, ¿no? Entonces, eso recordemos, es lo mismo sucede en Quechua, ¿no? No pronunciamos, no decimos Quechua, sino decimos Quechua, ¿no? Quechua. Entonces se da esa pronunciación. Continuamos entonces.
Ajá, ahí Handel nos dice en Conchucos es noga. Ajá, ya en Conchucos es noga, ya les había dicho. Ellos van a escribir de esta manera, van a pronunciar de esta manera, ¿no? Como lo ha puesto ahí Handel, noga. Pero esa es la oralidad. La escritura, ¿cómo va a ser? No va a ser de esa manera, porque la G no es alfabeto del quechua, ¿no? No está dentro de nuestra chaguaya. Entonces, si tú escribes así, noga, en tu evaluación escrita, te van a calificar mal, te va a quitar puntos, te va a restar puntos, porque en la rúbrica de evaluación hay una parte que dice, utiliza el alfabeto del quechua, ¿no? En todos sus escritos. Entonces, aquí no estás utilizando el alfabeto del quechua. Aquí ya le has incluido ya el alfabeto del español, ¿no? Que es la G. Entonces, te va a restar puntos ahí. Entonces, ¿cómo van a escribir ahí? Ahí tienen que escribir de esa manera, ¿no? Ñoca. Porque hemos dicho que la na es la variación de la ña, ¿no? Estamos aquí, miren, está aquí. Justo estamos hablando de la ña. La ña ha variado a la consonante na, ¿no? Por eso dispuñuy se dice punui, ¿no? Ñaui decimos naui. Entonces aquí también está noga, entonces vas a escribir ño. Y la ga no existe, vas a escribir con la ja, ñoja, ¿no? Pero sigues hablando noga. Eso hay que tener en cuenta para nuestros escritos, si no nos va a restar puntos cuando producimos textos en la evaluación escrita. Ay, me pasé, creo. Ya. Igual aquí en la consonante ra. Ra lo que ya cho. Hinaquecho can variación. Ha cambiado también aquí la consonante ra. Ha variado a la consonante na y a la consonante la, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que runa ha variado a nuna y ha variado a luna. En algunos contextos va a ser nuna y en algunos contextos será luna. Igual, lo mismo sucede en esta palabra yurak, ¿no? Que dice, ha variado a yulak y ha variado a yulak. A ver, ¿alguien está con su audio? Se está filtrando un audio que se vuelve a repetir. Hay como un eco. Ya, ahora sí. Baila. A ver, ahí nos dice Richard, en las vertientes se dice noca. Claro que sí, se dice noca, pero vas a escribir ñoca con la ña, porque esa na es la variación de la ña. ¿Ya? Pero sí vas a seguir hablando con noca. Entonces seguimos aquí, la ra igualito ha sufrido variaciones que dice nuna, luna, o la palabra yurak que ha cambiado, por ejemplo, a yulak, ¿no? Hay contexto, en algunas zonas dicen yulak y en algunas zonas es yurak. ¿Y cuál es la escritura correcta? La escritura correcta va a ser yurak, ¿no? Yurak con la ra. Porque la ra es la consonante más antigua y la y la na ya son las variaciones que ha sufrido esta consonante. Igual es en runtu. Runtu ha variado a luntu, ¿no? En algunos contextos dicen luntu, ya no dicen runtu, y en algunos sí es runtu, ¿no? Entonces ahí hay que escribir con la antigua, que es la ra, sería runtu. Ya vamos a escribir runtu. Dice, ¿ves? Sin embargo, para una escritura unificada se escribirá con la consonante más antigua, o sea, con la ra, ¿no? Es por eso que se da el nombre de runa, ¿no? A pesar que decimos nuna, yo también pronuncio nuna, pero escribimos runa. Vamos a tener que escribir runa. Y la sha, igual, miren aquí la sha también ha sufrido variaciones, ¿no? Esas son las variaciones que ha sufrido la sha. Ha variado a sa, ha variado a ja, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, en este caso que dice shuti, ¿no? Esta palabra shuti, que es la palabra más antigua del quechua conservador, ha variado a suti y ha variado a juti. Es por eso que se dice, ¿no? Imatak shutiki,
Y en algunos contextos será imatak hutiki. Y en otros será imatak sutiki, ¿no? Será esas dos variaciones del suti y del huti, ¿no? Y habrán escuchado, por ejemplo, más es el huti, ¿no? Es más usual en algunos casos. Pero el shuti, por ejemplo, yo he escuchado acá en Carhuaz, en la zona de Vicos y en la zona de Conchucos, ¿no? Shuti. Y por las vertientes, huti, ¿no? Huti. Suti también en la zona de Conchucos, ¿no? Suti. Y matar sutiki, dicen, ¿no? Entonces hay esa variación también aquí. ¿Con cuál de ellos vamos a escribir? Vamos a escribir con la consonante más antigua que es la sha, ¿no? O sea, vamos a escribir en este caso shuti, ¿no? Que es la sha, shuti. Así hablemos con suti, con huti, vamos a escribir shuti, ¿ya? Entonces ya va quedando más claro para nuestra escritura, para nuestras producciones que vamos a tener más adelante, ¿no? Entonces ya no vamos a ver ya más adelante esa escritura con huti, o ya no vamos a escribir nuna, sino runa. Ya no vamos a escribir noca, sino vamos a escribir ñoca, ¿no? Entonces, espero que con esta aclaración de estas variaciones de las consonantes, ya empecemos a escribir de manera correcta. Muy bien, pasamos aquí, tenemos el sufijo, perdón, la consonante sa, ¿no? Loquia sa. Kanan que loquia sa, hina pistroca kashhamau, ha variado también esta consonante sa. ¿A qué ha variado esta consonante sa? Ya lo vimos en los ejemplos anteriores, nuevamente lo vamos a tocar aquí. Nuestra consonante más antigua es la sa, ha variado a ja, ¿no? Jara. Incluso dice ha desaparecido en algunos casos, ¿no? Dice ara. En algunos casos es jara y en algunos casos es ara. Acá en Carhuaz he escuchado ara, ¿no? Ara. O también aka, ¿no? En vez de decir jaca, dicen aka, ¿no? Ahí ha desaparecido, por ejemplo, ya la consonante. Y también usa, ¿no? Miren, la más antigua es usa, pero ha variado aquí a uja y a ua. A ver su audio. Entonces, miren, en algunos contextos se va a hablar, se va a decir uja, ua, pero vamos a escribir usa, ¿no? Vamos a escribir usa, ¿no? Que hace referencia al pío, ¿no? Y en el caso de maíz, vamos a escribir Sara. Profesor Jaime, ahí silencie por favor a Carmen Guerrero, que está con su audio prendido. Entonces tenemos ahí esta variación de la consonante sa. A ver, Carmen, se activó tu audio. No puedo desactivarla. Carmen Guerrero, por favor, su audio. Ya, ahora sí. Ahora vemos la consonante ja. También ha sufrido variaciones la consonante ja. En este caso ha desaparecido, ¿no? En algunos contextos no suena esta consonante. Ya sabemos que esta ja en el español es muda, pero en el quechua suena como una jota, ¿no? Por eso es que se da ese sonido de jacu, ¿no? De hatun, de jaca. Y en algunos contextos dice, ha desaparecido esta consonante, ¿no? Veamos, por ejemplo, aquí en Hampi, ¿no? Miren, ahí tenemos Hampi, que en algunos contextos ha desaparecido y dicen o se pronuncia Ampi, ¿no? Ampi. De Haku ha variado a Aku. Miren, ve, acá puede haber una confusión, ¿no? De Haku a Aku. Aku también es de ir, ¿no? O de vamos. Entonces puede haber una confusión ahí con esta palabra, ¿no? De Jirka ha variado a Irka, ¿no? En algunos contextos dicen Irka, Irka taewashum, ¿no? No dicen Jirka, sino dicen Irka, Irka taewashum. Pero miren esas variaciones en las que ha desaparecido. Esas consonantes van a seguir hablando de esa manera, pero vamos a escribir con la ja, ¿no? Hampi, Haku, Jirka. Vamos a escribir con la consonante ja,
¿no? Entonces, miren, son esas consonantes que han sufrido variaciones en los sonidos, en la manera de pronunciar, ¿no? Ahí Jara nos dice, ampi es atardecer. Claro, ampi es de atardecer también, pero en este caso es ese ampi sin la A. Pero en algunos contextos, hampi, que hace referencia a la medicina, al remedio, ha variado a ampi, así como atardecer o anochecer, ¿no? Así como eso ha variado, ellos dicen ampi, haciendo referencia al remedio, ¿no? O a la medicina. Entonces, hay esas variaciones. No, ahí Verónica, no te confundas, Verónica nos dice, entonces, jaca se debe escribir saca, no. La palabra es jaca. Jaca vas a seguir escribiendo jaca, ¿no? Porque entre la desaparición de una consonante, la consonante más antigua es la ja. Entonces vas a seguir escribiendo jaca. No vas a escribir saca, sino jaca. Acá no nos menciona en ningún momento la consonante sa, ¿ya? No nos menciona. Ya acá en algunos contextos dicen acá, ¿no? O sea, ha desaparecido la ja. Pero se debe escribir con la ja, ¿no? Con la h, jaka, ya, jirka, ya, haku, tenemos que escribir así. Muy bien, continuamos. Y para terminar, aquí les he traído un texto. A ver, vamos a borrar todas esas anotaciones. Ahí está. Aquí tenemos un texto, Mishki Harantzikuna, ¿no? Miren, cómo más o menos un texto va a estar escrito con las consonantes antiguas del quechua conservador, ¿no? Y cómo nosotros vamos a ir pronunciando, vamos a ir leyendo este texto. Por ejemplo, aquí en el primer párrafo dice, Harataka unen nunakunash Muruyanak, Inca, Maya, Azteca, Nishka, Hatumarca, Kunacho. Miren, ve, yo pronuncio Jara, yo no digo Sara. Yo digo Nuna, yo no digo Runa. Entonces, miren, yo así la forma como hablo, como pronuncio, la voy a seguir hablando. Pero para eso yo tengo que tener ese manejo, ¿no? Ese conocimiento de las consonantes más antiguas y las consonantes que han variado. En algunos casos, por ejemplo, si desconocen esas variaciones, van a decir Sarataka. ¿Qué será Sara? No van a saber, ¿no? ¿Qué es Sara? Porque eso me ha pasado en muchos casos. Me dicen, profesora, ¿y qué es Sara? ¿Qué significa Sara? Maíz. ¿No era Jara? Me dicen, sí, es Jara. Pero Sara es la consonante más antigua y se escribe así, ¿no? Pero se pronuncia Jara. Entonces, vamos a tener ese tipo de textos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica de lectura. A ver, voy a llamar ahora, ¿ya? Porque Mariluz nomás ha sido mi voluntaria el día de hoy. Joaquín Kuna, Munayan su rimaquita, Munayan su parleta. Lidia, estimada Lidia, ingrese sus datos en el link de asistencia. No lo deje aquí, porque vamos a cotejar en el link de asistencia, ¿ya? A ver, vamos a llamar a... Tenemos aquí a Eva Muñoz Capistrano. Eva, ¿puede encender su audio? Audio Kitarami. Ay. Eva. Eva ha ingresado, pero no está presente en la sesión. Ya, muy bien, Julián. Vaya, Julián. Ma, nawin sarami, uyariashkek. Mishi Harantzikuna. Harataka unenunakunash Muruyanak. Inca, Maya, Azteca, Nishka. Hatun Marcacunacho. Une Inca Kunash, Jarapita, Aswata Rurayanak. Zeta, Mancankunapa, Reininkunacho, Upiayanampak, Tushuyanampak. Español Kuna,
chamurnash rikayanak, nunakuna jara mikokta. Tsenash manzakashka rikayanak. Tse jarantsik allí mikok captain. Kuya kurkunawan trukakur Europa nishka hatun markaman apakuyanak. Kanan pispero suyun sikcho harata tuki laya miki kunacho mikunsik. Kamchacho tamalcho umitacho parpacho machkachopis. Hampi pakpis ajim choklu punwashkapa yakunta upushka riñun dinsikpa pakan karkaye charimash campis yana harapa yakuntam upunsik achayaw paya. Paya, Julián, allim nawin tzaramunki. ¿Ya ves? ¿Se han dado cuenta, Imano Miwakan, nawin tzaramuntin, Julián? Ajá, Julián, por ejemplo, ya tiene conocimiento, ya pronuncia tal cual, ¿no? Por ejemplo, las personas que no conocen estas variaciones de estas consonantes, ¿cómo van a leer? Van a leer Sarataka, Une Runakunash, Murukuyana, Inca, Maya, Azteca, Nishkahatun, Marcacunacho. Une Unkakunanashi, Sarapita, así lo lee, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Ahí yo saco mi conclusión y digo, ya, la persona que está leyendo tal cual está escrito ahí es porque no maneja el manual de escritura del quechua central, ¿no? Todavía no conoce o está en proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, los que ya más o menos manejan ya pronuncian tal cual ellos lo hablan, ¿no? Tal cual pronuncian en su lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, también aquí nos están preguntando. A ver, ¿dónde está mi cuadro? Acá. Por ejemplo, une inkakunashi, ¿no? Y después vamos a tener también acá el sufijo validor mi. Allí mi, en algunos contextos pronuncian la mi, ¿no? Como es en la zona de Conchucos, dicen allí mi. Pero por ejemplo en Huaylas y las vertientes ya no pronunciamos eso. Ha habido esa variación de este sufijo también. Cuando llegamos a la parte de sufijos también se les va a dar a conocer qué variaciones han sufrido los sufijos también. Entonces, por ejemplo aquí, en shi, mi sufijo shi tiene su variación que es la sha, ¿no? Que es la sha. Entonces, cuando yo leo, cuando yo pronuncio, no digo no shi y tampoco no digo mi en este caso, ¿no? Porque recuerden que en el quechua ancashi, ¿no? Tenemos el sufijo validor mi y su variante ma, ¿no? La ma utilizamos para aquellas palabras que terminan en una vocal y la mi utilizamos para las que terminan en una consonante. Pero en nuestro quechua central eso desaparece y todo se escribe con el sufijo mi. Cuando es validor es todo con el sufijo mi y ya no hay el sufijo ma. Y cuando es el sufijo shi, igual, todo en el quechua central se escribe todo con el sufijo shi. Desaparece el sufijo sha, ¿no? La variación sha. Entonces, por eso que se da esa pronunciación, une inca kunash, ¿no? Decimos así, hablamos así, une inca kunash, no decimos une inca kunashi, no decimos. Pero para nuestra escritura, para el quechua central, solamente existe shi. No hay esa variación de sha y no hay esa variación de la ma, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Eso cuando hablamos, llegamos a sufijos, también se les va a ir aclarando. Muy bien, entonces ahí hemos tenido la participación de Julián. Una dama, Warmi, profesora, una pregunta ahí nomás. Adelante. Entonces, solo en la palabra jara, que antes se escribía, nosotros pronunciamos jara,
se usa la sara, o sea, la sa. Hay muchas palabras que empiezan también con jaco, jaca. En estos casos no se usa la sa, por eso un poco tenía duda, ¿no? Quizás por la señal no la escuché bien. Ajá, sí. No, en el caso Hay de otras jaca, palabras también que en vez de la ja, de esta consonante que se escribe con H, se emplea la S, o solo es en la jara, o en este caso de maíz nomás. claro, en este caso de maíz sí se da que la consonante más antigua es la sa, pero en el caso de jacu, de jaca, no. Ahí escribimos tal cual con la H, ¿ya? O con la ja, que es de nuestra consonante en el quechua, ¿no? La logia ja. Jaca, jacu, jirca, ahí vamos a seguir escribiendo con la ja. Solamente es en maíz, ¿no? En maíz sara, ahí es es la única palabra. Así es, ¿O ahí habrá vamos más a también? encontrar. Vamos a ir encontrando de repente, pero hasta ahora tenemos la sara nada más, ¿ya? Lo que es la palabra maíz. Ya en el resto de los casos seguimos con la ja. Como es Ya, jacu, gracias. jaca, jirca, ahí seguimos todavía con la ja. Ya, Erika, Maestra, ¿no sara mima? Maestra, disculpe, una consulta antes que pase. En ese caso, la palabra que dice ahí, Runa Kunash, ahí tiene la terminación Nash. Y en caso de Inca Kunash, Shi, ahí termina en Shi. ¿Está bien escrito en todo caso las dos palabras? No. Acá me he comido a ver, así tiene razón, me he comido la I. No, en todos los casos, en el quechua central, va a ser con la I, ¿ya? Entonces aquí tendría que ser así. Ahí. Ajá, errores humanos, no todos somos perfectos. Me comí la I. En todos los casos va a ser en el quechua central con la shi, ya no va a haber la sha, ¿ya? Porque esa es la variación, es como en el caso del sufijo validor mi que les decía, ¿no? En todos vamos a escribir con mi, ya no va a haber esa variación de la ma. A ver, le estaba diciendo a Erika, Nawin Sarami. Allí manes, mishki harantikuna, harata unay runakunash murukuyanaq, Inca, Maya, Azteca, Nishga, hatun markachaw. Unay Incakunash harapita aswata rurayaq. Sayta markankunapa rayminkunachu upuyananpaq, tushuyananpaq. Españolkuna charamurshi rikayanaq runakuna hara mikuyta chaynash manchakayashqa rikarayaq. Chay haranchik alli mikuy kaptin kullarkunawan trukakur Europa nishqan hatun markaman apakuyanaq. Kanampis Perú shuyunsikchaw harat tukuy laya mikuykunawan mikunchik. Kamsachu, tamalchu, umitachu, parpachaw, machkachupis. Hampipis allim. Chuqllu puwashqan yakunta upushqa. Riñunninsikta pagan. Karkayaq charimashqapis yana harapa yakunmi upunchik. Achallaw. Vaya, Erika, Malim. Muy bien, así vamos a ir acostumbrándonos al manejo de la escritura del quechua central y la lectura también, ¿no? Muy bien, me he pasado algunos minutos.
Hemos empezado también un poquito tarde, ¿no? Casi exacto, porque hemos empezado ya casi 5:10. Hemos leído entonces el Mishki Harantzikuna, ¿no? Sarataqa une runakunash murukuyanaq, Inca, Maya, Azteca, Nishqa hatun markakunacho. Une nunakuna. Incakunash harapita aswa rurayaq. Zeta, markankunapa rayminkunacho upyayanampaq, tushuyanampaq, españolkuna, charamurnash, rikayanaq, nunakuna hara mikyuqta. Tsenash mantzakashqa rikarayaq. Tse harantzik alli mikuq kaptin, kullarkunawan trokakur Europa nishqa hatun markaman apakuyanaq. Kanampis Perú suyuntzikcho, harata tukila yamikikunacho mikuntzik. Kamchacho, tamalcho, umitacho, parpacho, machkachopis. Hampipaqpis allim, tzoqllu puwashqa yakunta upushqa riñonnintzik tapaqan. Karkarye tsarimashqapis yana harata yakuntam upuntzik. Achallaunin, ¿no? Muy bien, entonces así leeríamos más o menos pronunciando, ¿no? Como nosotros de la forma como hablamos, ¿no? Cómo pronunciamos, pero vamos a encontrar textos así escritos ya con el quechua central. Adelante, ¿alguien quería hacer alguna consulta? Se desanimó. Aquí simplemente para aclarar también en este sufijo ñac, también es rikayanak, ¿no? Pronunciamos, hablamos, decimos nak, ¿no? Con nak, pero hemos visto que el sufijo, perdón, la consonante más antigua es la ña, ¿no? Es por eso que escribimos con ñac, ¿no? Rikayañak, ¿no? Apakuyañak, dice ahí, ¿no? Así vamos a escribir, pero cuando hablamos, cuando pronunciamos, decimos rikayanak, ¿no? Apakuyanak. Eso cuando vemos sufijos. Hoy día, por ejemplo, ya les hemos aclarado de 3 sufijos, ¿no? Del shi, ñac y del sufijo validor mi. Entonces ahí así vamos a ir afianzando a medida que vamos desarrollando cada una de las sesiones. Muy bien, si no hay preguntas, no hay dudas, nos vamos a quedar aquí y nos vamos a encontrar la otra semana el día viernes. ¿Cancutapuki? Sí, una preguntita, por favor. Adelante, Policarpo. Por ejemplo, con el término pagan, ¿son sinónimos shawan o mayan? ¿Cuál de ellos es más antiguo? En este caso, si son sinónimos, no hay antiguos, ¿no? Hay que utilizar de manera indistinta, ¿no? Cualquiera de ellos, porque son sinónimos. Es como peca y uma. Es como si tú me dijeras, ¿cuál es más antiguo, peca o uma? ¿Cuál de ellos utilizo? En las palabras sinónimas no hay antiguos, utilizamos indistintamente, ¿no? Para nosotros hacer ver que tenemos la variedad lingüística de nuestra región. Ya, ahí no hay más antiguos en sinónimos. Ya, gracias, señorita, gracias. Maestra, una consulta. Adelante, María. Usted nos está hablando de la variación y, por ejemplo, de Sara y Ara, ¿no? ¿Qué pasa en cuanto a la rúbrica de evaluación? Yo lo considero Ara. ¿Estaría mal ya que usted nos está enseñando sobre la variación? Ya, con respecto a la producción, mire, en la rúbrica no es tan exigente todavía decir que se ciña tal cual indica el manual de escritura. Lo que sí te resta puntos es cuando tú no utilizas los alfabetos del quechua. Si tú escribes jara o tú escribes ara, se te va a considerar, porque todavía no hay, en la rúbrica no menciona, no dice que, a ver, si el estudiante, perdón, el profesional o el evaluado utiliza escrituras de acuerdo al manual de escritura del quechua central, no hay, ¿ya? Entonces todavía se considera, si tú escribes jara, escribes ara, o vas a escribir juti, o vas a escribir suti, sí se te va a considerar, es válido. Por ahora todavía la rúbrica no contempla la exigencia de la escritura tal cual. Y también, profesora, con Zacua, todo ello, lo que nos ha enseñado hace un rato, la chapa. Sí, sí. Todavía se considera todavía.
O sea, no está tan exigente todavía el Minedu, porque como les vuelvo a mencionar, este es un proceso que se va a ir dando de manera progresiva, ¿no? No va a ser rápido. Todavía no todos tienen ese manejo. Ya, porque nosotros también, como docentes que enseñamos el quechua, en algunas cosas se nos va todavía, ¿no? No todavía es un manejo al 100% que digamos. Muy bien, ya no hay más consultas. Registren su asistencia, por favor. Ahí el profesor Jaime nuevamente ha compartido el link. Pueden registrarse. Regístrense. Si no hay más dudas, no hay más consultas, nos estamos quedando ahí. Manata Puki Kaptenka, Juknin viernes Nachitin Kurishu. Juknin viernes, Yachatzikohnaire Wangnam, Yachakuyanki. Por favor, no puedo registrar mi asistencia. Pailla, ya pailla Kikunata. Maestra Karina. Pailla, Wayaye. Paquillay. A ver, el link está en el chat de la sala para que puedan registrarse. Y si no entra es por el tema del internet. Intentemos, por favor. Sí, el PPT Guido se va a compartir en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen con los especialistas de su GEL. Ahí les vamos a compartir el PPT y también se les va a compartir el manual de escritura y el diccionario pedagógico. ¿Ya? El vocabulario, perdón, me confundo, diccionario pedagógico. El vocabulario pedagógico. Ya, chicos, no hay línea de salida. No, les dije solamente es una sola vez se registra la asistencia, no hay de salida, ya una sola vez. ¿Cómo se marca el chat? ¿Cómo puedo registrarme, mi profesora? ¿Está el link en el chat? A ver, nuevamente voy a compartir, ¿ya? Ya, ahí está nuevamente el link. Ay, solamente le mandé a Jara. A ver un ratito. Para todos. No se puede, profesora. Ya, ahí está nuevamente el link. Regístrense. No entra. Uy, debe ser por la señal del internet. Entonces le vamos a tomar nota. María Yolanda, su apellido. Benítez Capcha María Yolanda. Benítez Capcha. Ajá, para considerarla en la asistencia. No puedo registrarse. Ya, muy bien. Marisela, levantó la mano. Ya. Profesora. Adelante. Buenas noches. En mi caso tampoco no puedo, por favor, con la línea. A ver, ¿cómo es su apellido? Robles Broncano. López. Robles Broncano. Ah, Robles. Marisela, profesora Marisela. Marisela Ramírez Santaurco, también profesora. Marisela Ramírez. Profesora Alfredo Capcha también, profesora. Alfredo Capcha. Capcha, Fabián. Muy bien. De igual manera, El link de la asistencia se les va a ir compartiendo al inicio, cuando van ingresando, mientras esperamos que todos se unan, para que puedan registrarse y de repente a última hora no estén preocupados de la asistencia, ¿ya? Sí, profesor, a veces fallamos con el internet, como estamos en lejos, a veces ingresa, a veces vuelve de nuevo, se va, vuelve de nuevo, así estamos, profesora. Sí, les entiendo, en las zonas rurales a veces es así. No se preocupen, les vamos a tratar de apoyar en la asistencia y registrar. Ya, profesora, muchísimas gracias, ya. Ay, ya, oye. Carmen. Levantó la mano, Carmen. Sí. Dificultad de la conectividad. Ahí viene, por eso no he podido captar bien. ¿Cómo estamos hablando, Capcha, Fabián? Sí, ya le coloqué a Alfredo. Ya, Carmen no se ha registrado tampoco. Carmen Guerrero.
Sí, profesor, por favor, porque la conectividad es baja, va y viene y por eso, por la misma razón no he podido ingresar. Ya, ahí ya les anoté. Sí, Muy sí. bien. Profesora, también Sí, Orlando, gracias. ¿fue bien, profesora? Orlando Capcha, ok. Fue bien. Sí, profesora, porque el internet está un poco bajo, sobre eso no. Profesora, tampoco he podido registrarme. Dalmira Vara. Ya, Dalmira Vara. Ujú. Ya está. Profesora Karina, buenas noches. Buenas Usted hablaba sobre un WhatsApp. Yo no estoy en ese WhatsApp. ¿Cómo puedo hacer para... ¿A qué UGEL pertenece? Horas? Tiene que contactarse con la profesora Nelly. Ella es la que va a manejar el grupo de WhatsApp de la UGEL Huaraz. Nelly, ¿tiene su número telefónico, por favor? A ver. Maestra. 920. Ahí está la profesora Nelly. Profesora Nelly. Profesora Nelly, ¿se encuentra en sala? Profesora Nelly. Parece que no está. Ya, le facilito el número. 920-677-996. Ya, muchas gracias. De nada. Muy bien, nos quedamos ahí entonces. A ver, Eva, levantó la mano también, Eva. Se le fue, ya. Muy bien, nos encontramos entonces la siguiente semana. Paya, ya. Ahí huele. Ay, qué juicio, yo no les voy a